Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos, tenemos un vídeo que creo que les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, mucha especulación y, seamos sinceros, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra y vamos a revelarles toda la verdad que nadie sabía. Sí, lo han oído bien. Todo. Así que si son fans de ellos, si han estado siguiendo sus pasos, o simplemente les gusta el buen chisme y las historias que realmente importan, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, les toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, prepárense, porque vamos a desvelar secretos. Seguro que muchos de ustedes conocen a Mert y Afra. Son esas personalidades que parecen sacadas de un cuento de hadas, ¿verdad? Siempre sonrientes, siempre juntos, transmitiendo esa imagen de pareja perfecta. Han compartido tantos momentos en redes sociales, tantas fotos, tantos vídeos, que es fácil pensar que conocemos todo sobre su relación, sobre su vida juntos. Pero, ¿qué pasa cuando esa fachada perfecta esconde una realidad completamente diferente? Hoy vamos a ir más allá de las redes sociales, más allá de lo que nos muestran. Vamos a bucear en esa verdad que ha permanecido oculta, en esos detalles que marcan la diferencia entre la imagen pública y la vida privada. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado información de fuentes muy cercanas, y lo que hemos descubierto es, francamente, asombroso. No se trata de chismes vacíos ni de rumores sin fundamento. Estamos hablando de hechos, de situaciones que han moldeado su relación de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Por ejemplo, ¿han notado cómo últimamente sus apariciones públicas parecen un poco más forzadas? ¿O cómo sus publicaciones conjuntas han disminuido drásticamente? No es una coincidencia, amigos. Hay razones muy concretas detrás de todo esto, y hoy las vamos a exponer. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el tema de sus proyectos individuales. Siempre se les ha visto apoyándose mutuamente y eso es maravilloso. Sin embargo, hemos sabido que en privado, las cosas no siempre han sido tan idílicas. Ha habido tensiones, discusiones sobre prioridades, y hasta momentos en los que sus ambiciones profesionales han chocado de frente, creando un ambiente de competencia en lugar de colaboración. Esto, por supuesto, no se ve en las fotos que comparten, donde todo parece fluir sin esfuerzo. Pero la realidad es mucho más compleja. Y hablando de complejidad, ¿qué hay de la presión mediática? Es innegable que son figuras públicas muy queridas, pero esa popularidad también conlleva una carga enorme. El escrutinio constante, la expectativa de que siempre estén felices, siempre perfectos, eso desgasta a cualquiera. Hemos tenido acceso a información que sugiere que esta presión ha sido uno de los mayores desafíos en su relación, llevándolos a tomar decisiones que quizás no hubieran tomado si no estuvieran bajo la lupa del público. Han tenido que aprender a navegar en un mar de opiniones y juicios, y no siempre ha sido fácil. Otra revelación importante tiene que ver con sus familias. Si bien en público siempre hablan maravillas de sus respectivas familias, la realidad de las relaciones interpersonales es mucho más matizada. Hemos sabido de desacuerdos, de diferencias de opinión sobre cómo manejar ciertas situaciones familiares, e incluso de momentos de tensión que han tenido que gestionar con mucho tacto para mantener la paz. Estas son las cosas que nadie ve, los pequeños dramas que forman parte de la vida de cualquier pareja, pero que en el caso de Mert y Afra, se magnifican por su estatus de celebridades. Además, y esto es algo que creo que va a sorprender a muchos, hemos logrado confirmar información sobre un evento específico que ocurrió hace un tiempo y que puso a prueba su relación de una manera muy seria. No podemos entrar en todos los detalles por respeto a su privacidad, pero podemos decirles que implicó una crisis personal para uno de ellos, y la forma en que el otro reaccionó ante esa crisis fue crucial. Fue un momento de verdad, donde se demostró la fortaleza o, en su defecto, las grietas en su vínculo. Y esa experiencia, chicos, los cambió. Los cambió a ambos y cambió la dinámica de su relación de una forma que muchos de ustedes probablemente no perciben hoy en día. También hemos indagado en el aspecto financiero y profesional. Se les ve triunfando, acumulando éxitos y proyectos. Pero, ¿cómo se reparten las cargas?
¿Hay igualdad en la toma de decisiones económicas? Hemos oído que han tenido discusiones sobre inversiones, sobre la gestión de sus carreras y cómo concilian sus visiones de futuro. A veces los sueños individuales chocan con los sueños compartidos, y ahí es donde la verdadera comunicación y el compromiso entran en juego. Y a menudo esa comunicación no es tan fluida como aparenta. Y no podemos dejar de lado el tema de la comunicación en sí. Cuando uno es tan mediático, es fácil caer en la tentación de comunicar solo lo que conviene, lo que genera likes y comentarios positivos. Pero, ¿qué pasa con las conversaciones difíciles? ¿Con las verdades incómodas? Hemos tenido acceso a testimonios que sugieren que a pesar de su aparente cercanía, ha habido barreras de comunicación, malentendidos y momentos en los que han tenido que esforzarse enormemente para realmente entenderse. No es fácil mantener una relación sana cuando cada uno está rodeado de un ejército de asesores y seguidores, y la línea entre lo personal y lo profesional se difumina. Lo más importante que queremos transmitirles con este vídeo es que, al igual que todos nosotros, Mert y Afra son seres humanos complejos, con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias imperfecciones. La imagen que proyectan en redes sociales es, en muchos casos, una construcción cuidadosamente elaborada. Y eso no está mal, es parte del juego en el mundo del entretenimiento. Pero es fundamental entender que detrás de esa fachada hay una historia mucho más rica, mucho más humana, y a veces, mucho más dura de lo que imaginamos. Han superado obstáculos, han enfrentado desafíos, y han tomado decisiones que han marcado el rumbo de su relación. Lo que vemos hoy es el resultado de todo eso. No es una relación perfecta, porque las relaciones perfectas no existen. Es una relación real con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus momentos de oscuridad. Y esa autenticidad, esa lucha por mantener su vínculo a flote en medio de tantas presiones, es lo que en última instancia, los hace interesantes y dignos de admiración. Entonces, ¿cuál es la verdad que nadie sabía? La verdad es que su relación es un campo de batalla constante, una negociación permanente entre sus individualidades, sus ambiciones y las exigencias del mundo que los rodea. La verdad es que han tenido que aprender a ser resilientes, a perdonar, a adaptarse y a luchar por lo que creen que vale la pena. Y la verdad es que a pesar de todo siguen juntos intentándolo, construyendo un futuro. Y eso, amigos, es la verdadera historia. Es una historia de humanidad, de esfuerzo, de amor en su forma más imperfecta y, por ende, más real. No se trata de destruir su imagen, sino de comprenderla mejor, de ver la profundidad que hay detrás de la superficie. En resumen, lo que hemos desvelado hoy son las tensiones ocultas en sus carreras individuales, la presión constante del ojo público que ha influido en sus decisiones, los matices de sus relaciones familiares que van más allá de las apariencias, y un evento crucial que puso a prueba la solidez de su vínculo. Hemos explorado las complejidades financieras y profesionales, y la importancia de la comunicación, incluso cuando es difícil. Y ahora, llegamos al final de este profundo análisis. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido tan revelador e interesante como a nosotros nos ha resultado investigarlo y compartirlo. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en la verdad que rodea a Mert y Afra, más allá de lo que vemos en nuestras pantallas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió lo que descubrimos? ¿Tenían alguna idea de que las cosas pudieran ser así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus pensamientos, sus reflexiones, sus preguntas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que también puedan estar interesados en conocer la verdad detrás de Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita, y sean los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.